Entiende tu fe, un espacio de 20 minutos para la comprensión y entendimiento de nuestra fe, con Nicole Quintero, Fernando de Sabre y el padre Alejandro Zárate. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos en Día de Fiesta en México. Estamos grabando tu podcast, Entiende tu Fe, desde Guadalajara, Jalisco, para el mundo. Es hoy 15 de septiembre del 2025. Estamos a punto de tener una festividad cívica en nuestro país. Una felicitación para todos aquellos que nos escuchan, todos los mexicanos que nos escuchan fuera de nuestro país. Me acompaña hoy en la conducción el padre Alejandro Zárate. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios, mi estimado Fer. Y sí, aquí en México, fíjate que doble festividad patriótica, 15 de septiembre, como no, conmemorar esta independencia, pero también festividad de la Virgen de los Dolores. Muy pocos se acuerdan que el día de hoy es el día de la Virgencita, Virgen de los Dolores, y la iglesia recuerda pues ese dolor de María al ver a su hijo clavado en la cruz, un dolor redentor, un dolor con sentido y sobre todo un dolor con esperanza. También entonces es fiesta litúrgica. Allá en los controles tenemos a Fernando Michel. Muchas gracias, tocayo, por estar al pendiente de nosotros. En un ratito más se conectará Nicole Quintero, nuestra coequipera en este podcast. Hoy vamos a continuar con un tema. La vez pasada hablamos de Jesús, que es Jesús para la iglesia. Hoy vamos a hablar de Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? No sé si Padre Alejandro nos quiera apoyar con el contexto teológico de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Fer, y muy entusiasmado con esta trilogía, por así decir, de podcast. Ya hablamos de Jesús, recibí buena retroalimentación, que a la gente le gustó. Si a la persona que lo está escuchando ahora no ha escuchado el de Jesús, este es el podcast número 40, entonces el anterior. Y el día de hoy, pues seguir con esta trilogía, el día de hoy Dios Padre, si nos permiten más adelante Dios Espíritu Santo, pero vamos a dar ese marco teológico. Voy a tratar de resumirlo, exprimir el cerebro así al máximo, a ver si puedo expresar algo de teología. Primero, en el Antiguo Testamento no es que se revelara como un padre. Era Yahvé, que llevaba Dios al pueblo de Dios, como lo hemos dicho en varios podcasts anteriores, pues un Dios que va eligiendo personas, esas personas con una misión y van configurando a su pueblo. Pero era Yahvé, nada más. Viene Jesús. Jesús es la revelación del Padre con el Hijo. Entonces viene Jesús de Nazaret, como lo vimos el podcast anterior, y entonces ya decimos, a ver, espérate, son dos dioses, es un solo Dios, dos personas. Ahí empieza, por así decir, el horno teológico. De tal manera que vemos a un hijo enviado por un padre y que vendrá también el Espíritu Santo, de tal manera que el original, el origen, la iglesia lo ve así como el primero Dios Padre, de ahí procede el Hijo, y del amor del Hijo con el Padre viene el Espíritu Santo. De tal manera que este es el cuadro teológico, tiene unos atributos muy bonitos Dios Padre, pues que es eterno. Los tres son eternos, pero pues el primero, por así decir, el Padre, es eterno. Segunda cualidad que es todopoderoso. Él es, viene la creación con el Hijo y el Espíritu Santo, pero Él es como que a ver, vénganse, vente Hijo, vente Espíritu Santo, y es Dios creador, todopoderoso, creador y eterno. De tal manera que ahí, en esos tres aspectos teológicos, identificamos, por así decir, la paternidad. El título que podemos ahora hablar, si te parece, mi estimado Fer, y si se enlaza, Nicole, es esa relación ahora del católico actual, del católico que nos está escuchando. ¿Cómo invocar a un Dios que sea padre? ¿Por qué la paternidad? Que es la que podemos discutir un poquitín en el podcast. ¿Y por qué esa paternidad
Jesús la revela como el Padre y no como el jefe, chief, el CEO aquí de esta organización, así como que los headquarters, el manager, sino le da ese atributo tan bonito del Padre. Esto es así como que, a resumidas cuentas, los aspectos teológicos de Dios Padre. Oiga, padre, a ver, entonces podemos entender que bueno, al hablar de Dios Padre, quizá algunos se puedan remitir al Antiguo Testamento. ¿Por qué al Antiguo Testamento? Porque es donde caminamos, todos los cristianos católicos, caminamos en la etapa de ese Dios Padre en ese momento, hasta, como usted bien lo dice, después con el Hijo, hasta el nacimiento de Jesús. Entonces, hay gente que todavía dice, híjole, es que yo le tengo miedo a ese Dios, entonces prefiero refugiarme en el Hijo, ¿no? Porque ese Dios Padre, bueno, nosotros que somos papás, yo lo entiendo perfectamente, Señor, te comprendo. Cuando los hijos se portan mal o nos portamos mal, pues bueno, tiene que haber un padre que exige, un padre que es duro quizá porque nos estaba enseñando él a través de profetas, a través de Moisés, a través de Jacob, a través de Abraham, a través de varias personas, pero lo que podemos ver o entender quizá del Antiguo Testamento es un Dios Padre exigente, ¿sí lo es? Sí, 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 fíjate que, como hablábamos en podcasts anteriores, Dios ha tenido a lo largo de la historia de miles de años, y si nos remontamos para atrás, millones de años, donde Él empieza con la creación. El Antiguo Testamento pues, nos habla de la historia de la salvación, donde vemos a un Dios Padre o a un Yahvé que empieza, pues por así decir, con ese proceso pedagógico, un proceso pedagógico que le va dando configuración. Y me acuerdo en una homilía, yo todavía no era sacerdote y estaba ahí también de seminarista y decía el sacerdote que daba la homilía y decía, miren, si el que expulsa a Adán y a Eva del paraíso, pues era Dios Padre. A ver, aquí se me ordenan y van para afuera y vamos a ponerle remedio a este pecado original, a esta caída. Dice, si hubiera sido Dios abuelito, pues Dios abuelito no le dice, no, no, no se preocupen, no pasa nada, ahí para la otra tengan más cuidado, ¿no? Y sí, o sea, el Antiguo Testamento es un Yahvé que sí es muy estricto, muy exigente, muy moldeador, por así decir, del pueblo, preparándolo para la venida de su hijo, el lanzamiento de su hijo. Imagínate tú, Fernando, que eres padre de familia, no sé cuántos hijos tienes, como 8, 10, 12, ahí por... Ya tengo tres nomás, padre, no, no, y ya no lo vuelvo a hacer. No, 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 una bendición los hijos, pero, imagínate que tú, Fernando de Sabre, o la persona que nos escucha, papá o mamá, entregara a un hijo para que de ese pueblo le diera la salvación, pero lo entregas y te lo van a matar, lo van a crucificar. Sabes ya de antemano que el final es bien duro, es un final muy complicado con la muerte de tu hijo. Entonces ahí vemos a un Dios Padre que ya entra del Antiguo Testamento al nacimiento del Hijo a una nueva dimensión. Es otra dimensión ya cuando viene Jesús. Es más o menos ahí el transfer. No sé si lo pude explicar bien. Y nos estaba comentando, padre, el tema de que de este Dios Padre que estaba preparando la llegada de Jesús, que es cuando, primero también dijo usted, cuando corre a Adán y Eva, y hablábamos sobre un padre que tiene que ser estricto y que tiene que ser, este, pues llevar las riendas, ¿no? De la familia que él ha procreado y que él ha hecho, ¿no? Sí, 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 sí. Y ya pasan a una nueva era de relación con sus hijos, de tal manera que vemos como un progreso, no es simplemente un progreso pedagógico, pero es un progreso, yo lo diría, de la salvación, de la intervención de un Yahvé del Antiguo Testamento
de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ya, aunque hablemos después del Espíritu Santo, ahí ya viene el trabajo de la Santísima Trinidad. Ahí se puede apreciar que es un trabajo en conjunto, Dios Padre, que entrega a su Hijo por amor, viene Jesús, se encarna, y aquí viene como esa mancuerna o ese trabajo de tres para poder salvar a la humanidad. Ese ya es el trabajo que, como vimos el podcast pasado, Jesús de Nazaret es el que se lanza, viene 33 años con nosotros, pero tiene mucha relación con el Padre. Es lo que quisiera yo aconsejar a las personas que también tuvieran una relación con Dios Padre, que no todo fuera Jesús, que obviamente bienvenido, pero esa relación con el Padre la tenemos que cultivar porque a veces, no sé, en tu caso o en el caso de muchas personas, como que nos enfocamos a la Eucaristía, a la adoración, Jesús, al Sagrado Corazón, y decimos, ¿y el Padre? ¿Dónde dejamos a Dios Padre? Esa es la idea. Sí, porque digo, a ver, aquí tengo algunas preguntas que digo, durante la semana recogemos para poder interpretar lo que algunas personas nos dicen que no se pueden conectar con nosotros o que posteriormente lo hacen a través de las diferentes redes sociales que tenemos, Instagram, Spotify, YouTube o Facebook. Entiende tu fe, acuérdense, este es el podcast que le debe dar like y debe de ayudarnos a promocionarlo. Eh, a ver, padre, entonces, ¿en qué momento Dios Padre piensa en el Hijo? El Dios es Dios, creó el mundo, lo decíamos en el podcast pasado sobre el Hijo, él tardó 33 años, tuvo 33 años, usted lo decía hace un momento, pues fueron muchos años desde la creación, Noé, ¿no? El arca, Moisés y todos los demás que contribuyeron a este esquema hasta que llega Dios Hijo o el Hijo, ¿no? ¿En qué momento Dios Padre pensó en esto? Muy buena pregunta. Me la han hecho que si es, ¿cómo puede ser primero el Padre, el Hijo pues también es Dios, no puede ser creado y el Espíritu Santo también. No se puede hacer como una reflexión de un tiempo cronológico, como lo puedes hacer tú con tus hijos, nuestros papás, nuestros abuelos. No es un aspecto cronológico, que pues agarramos nuestro árbol genealógico, nos podemos ir para arriba, para los lados, hermanos y tal. No es tiempo cronológico, sino más bien se explica teológico, porque Dios está fuera del tiempo, Dios está fuera de la creación. Lo que trata de revelar un poquitín la iglesia, y a ver si lo podemos expresar en 20 minutos, es que fuera del tiempo estaba Dios Padre, de esa creación le llaman las procesiones. En teología se utiliza mucho el término procesiones, como una procesión en la iglesia, una procesión de peregrinación y demás. Viene Dios Padre como el manantial, por así decir, la procesión del Hijo y de el amor de ellos dos, la procesión del Espíritu Santo, pero sin tiempo y sin, dice la iglesia, sin jerarquías, de tal manera que pues son conceptos muy elevados como ya tratar a la Santísima Trinidad, pues son conceptos muy elevados que yo lo que aconsejo a la gente si estudia, abre el catecismo de la iglesia, ve la relación del Hijo de Jesús con el Padre, pero ya dentro del tiempo. Esto fue fuera del tiempo, antes de la creación, Dios Padre, procesión del Hijo, y de ese amor, procesión del Espíritu Santo. Pero pues ese aspecto teológico quizás nos quede elevado. Lo que yo recomiendo es incrementar una relación de hijo con el Padre, como Jesús lo hacía cuando se iba a hacer oración en la noche, cuando le pedía la voluntad del Padre, él siempre se refirió en la voluntad del Padre. En su mismo bautizo se aparece Dios Padre, Dios Hijo bautizado en el Jordán y viene ahí el Espíritu Santo, la Trinidad.
Es muy importante. Usted decía, pues no hay que olvidarnos de Dios Padre. Quizá, pues aquí la Trinidad, que ya en el siguiente podcast va a haber, yo creo que sí hay que sacar otro podcast que hable del Espíritu Santo, ya será el número 41. Yo creo que es importante para que nos entiendan bien cómo es que hay esta Trinidad o estas tres personas distintas y es un solo Dios. Pero usted decía algo muy importante, hay que acordarnos del Padre. Quizá habría que orar, digo, hay aquí y en su comunidad, yo sé que debe de haber, usted que nos está escuchando, yo sé que debe de haber en su templo, en su parroquia o en algún grupo religioso dentro de su comunidad, que tengan esta escuelita de fe, que es algo muy, muy importante, y sobre todo escuela de Biblia también para ir entendiendo perfectamente esta separación y unión a la vez de lo que sería el Dios Padre y el Dios Hijo. Y sobre todo yo creo que aquí reforzando lo que usted dice, o no reforzando porque pues yo soy neófito en este tema que usted nos está dando de teología, sino tratando de aportar que hay que pedirle al Padre. Usted nos dijo, ahorita, cualquier hijo, nosotros como todos hemos sido hijos, porque tenemos un Padre, recurrimos a Él siempre. O a veces nos da hasta miedo, no sé por qué, es algo genético, será, no desconozco, que por qué a veces siempre vamos con la mamá y no vamos con el Padre. Y se nos olvida que el Padre, pues es amor, el Padre es misericordia, el Padre es todo. Entonces, es muy importante lo que usted mencionaba de no olvidarnos y pedirle al Padre, ¿no? Al Padre para que también interceda a través del Hijo. Sí, 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 yo creo que, como conclusiones de este podcast, de cómo entender, pues, la parte teológica, sí, sí hay que ponerse los lentes, quemarse las pestañas y estudiar un poquito de teología. El catecismo de la iglesia se explica muy bien, pero también, aparte, hay que llevarlo al corazón, hay que llevarlo a la vida diaria y sabernos relacionar, perdón, con Jesús Eucaristía, con Jesús hermano, con Dios Padre providente, por así decir, un padre de familia, o un mismo hijo en la universidad, lo que sea, pues le pides a Dios Padre, Él es providente, no solamente fue creador, Él sigue manteniendo todo este mundo, Él le sigue dando paladas de carbón, por así decir, para mantener toda esta maquinaria universal. Y saberte relacionar con amor. La palabra clave aquí en la Santísima Trinidad, y hablaremos del Espíritu Santo, amor, fuego, pero con el Padre, pues sí, relacionarnos con un Padre amoroso, porque a veces podemos tener el Padre tirano, el Padre ausente, el Padre no sé qué, sino más bien Dios es un Dios Padre presente, providente, y que si te sabe relacionar con amor, vas a recibir muchísimas cosas en tu vida. Yo creo que ese es uno de los frutos más bonitos de esta grabación. Y creo que sí hay que, eh, bueno, decía yo hace un momento, ¿no? Que hay gente que le tiene miedo, le tenemos miedo. No hay que tenerle miedo al Padre, hay que saber llegar con Él. Y algo que acaba de usted decir, padre, Alejandro, es importantísimo. Creo que eh, en el momento de nuestra oración tenemos que invocar al Padre, porque es eso, es amor, es misericordia, es papá, ¿no? Jesús mismo lo decía, bueno, que bueno, en la Biblia nos dicen, eh, ¿qué padre le da piedras de comer a sus hijos? Pues, ¿no? O sea, entonces, ante eso, pues no tenemos otro más que confiar y sobre todo tener fe. Y para tener fe hay que tener oración, hay que tener encuentro, y un ratito, lo decimos en la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro, ¿no? Efectivamente, sí. No sé cómo andamos de tiempo, mi Fer. Ya Yo creo estamos cerrando, Padre, nos está atropellando. ¿Quiere cerrar con alguna reforzamiento de lo que estamos viendo? Yo creo que esta conclusión de saberlo relacionar con Dios Padre,
tratarlo de entender teológicamente, Dios te vaya a ayudar a ese entendimiento, pero sobre todo de corazón. Si seas papá, seas mamá, seas hijo, o sea, la posición familiar en la que te encuentres, no importa, pero saberte relacionar con el Padre con confianza, eh, dando ese amor, recibiendo ese amor, y que sepamos que al final de nuestra vida, porque esta vida terrenal es muy pasajera, hoy estamos y mañana ya no estamos. Al final de nuestra vida estará Dios Padre muy atento para recibirnos después de nuestra peregrinación o procesión terrena y para incorporarnos a la casa del Padre. En las misas de funeral siempre decimos, se fue a la casa del Padre, descansa en paz. De tal manera que tengamos confianza, tengamos ese amor y que la persona que nos escucha, pues a partir de ahora apretarle el botón, ese botón de confianza con el Padre. Pues ya escuchó usted, hay que tenerle mucho amor y hay que pedir al Padre. Padre Alejandro, muchísimas gracias por participar en este podcast, en esta mesa de trabajo. Gracias a usted que nos escucha a través de las diferentes plataformas y redes sociales en donde estamos en este podcast que lo hacemos con mucho cariño para usted. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias, que tenga usted hoy, quienes nos van a escuchar, bueno, que hayan pasado un excelente 15 de septiembre. Viva México y viva Cristo Rey.